Hoy nos corresponde hablar del tejido periodontal. Cuando nosotros hablamos de el odontón, nos referimos, ¿cierto?, a la estructura dura que caracteriza el diente con cada una de sus partes, que ya las hemos ido viendo, aun cuando nos falta una parte: el esmalte, dentina, pulpa y el cemento. El cemento lo vamos a abordar hoy día. Pero también hablamos de toda la estructura de soporte del diente, y en eso corresponde señalar al hueso, al ligamento periodontal y a la encía. Y todo eso es parte de lo que nosotros vamos a reconocer como odontón. Es relevante también reconocer, dentro de lo que significa la organización estructural, es que técnicamente al periodonto se divide en dos, o se reconocen dos conceptos: lo que se llama periodonto de protección y el periodonto de inserción. Todas estas cosas las vamos a ir viendo a continuación, así que por ahora estamos solamente haciendo la parte introductoria conceptual. Y estas dos zonas anatómicas, de algún modo, nos permiten también orientar y separar e interpretar lo que más adelante caracteriza la enfermedad de las encías. La enfermedad más prevalente de las encías son enfermedades inflamatorias, que están inmunomediadas por una condición de infección asociada. Y ahí hablamos nosotros de la gingivitis, cuando afecta a la encía marginal, y periodontitis, cuando empieza a comprometer al periodonto de inserción. Entonces, todos estos aspectos anatómicos e histológicos son de suyo relevante comprenderlo en su normalidad, porque eso nos va a permitir intervenir y reconocer aspectos en torno a lo que significa una condición de salud, pero también, por sobre todo, entender cómo se está desarrollando el contexto de la enfermedad o de la lesión, que nosotros podamos también reconocer, observar e identificar, ¿ya? Recuerden que tienen que poner la vista del hablante para que puedan ir viendo con mejor detalle las cosas que nosotros vamos a estar aquí dibujando. Acá tenemos nosotros una estructura que busca representar las diferentes partes del diente, tanto lo que son sus tejidos duros y también la parte periodontal. Nosotros en el capítulo de hoy vamos a hablar principalmente de todo lo que corresponde a esta parte, ¿cierto? Lo que corresponde al tejido con el cual el diente termina uniéndose, y permite que se mantenga ahí en su posición para seguir cumpliendo con su función. Esto es algo que nosotros debemos de dominar, no solamente entender, sino que dominar, por la sencilla razón que somos los especialistas de esto. Somos los especialistas del diente. Así como el oftalmólogo tiene la misión de entender todo lo que gira en torno al ojo, y así podemos pasear por cada una de las especialidades médicas, el odontólogo tiene que conocer y dominar esto. Nosotros también hemos agregado las características propias de la boca, la cavidad bucal, el dorso lingual, glándulas salivales, y todo ese conocimiento que nosotros hemos estado acá entrenando y reforzando y presentándoselo a ustedes, es porque sencillamente nosotros somos los profesionales de esto. Nadie más que nosotros se ha dedicado 5 o 6 años a estudiar esto. Y por lo mismo, es relevante que nosotros aprendamos y vayamos incorporando con harta fuerza todos estos conceptos que hemos estado señalando. Bueno, nosotros ya la vez pasada vimos todo lo que correspondía a la parte del diente, la corona, la raíz, todo lo que caracterizaba a la dentina, y agregamos también la comprensión de la pulpa, ¿cierto? Hoy lo que vamos a hablar se refiere principalmente al todo el sistema de inserción, que acá en este dibujo se encuentra parcialmente nada más detallado. En términos generales, nosotros hablamos de tejido periodontal a todas las estructuras con las cuales el diente se termina uniendo. Y por eso nosotros vamos a reconocer varias zonas. Primero, lo que se llama la encía marginal o encía libre. Vamos a reconocer también a lo que corresponde al ligamento periodontal como una segunda estructura. También vamos a reconocer a lo que se llama hueso alveolar, ¿ya?, que es lo que estamos señalando acá.
y también al cemento. Básicamente esos 4 elementos son los que vamos a reconocer como parte del periodonto. Primero, la encía marginal, dijimos también el ligamento periodontal, el hueso alveolar y el cemento radicular. Esos 4 elementos básicamente es lo que nosotros vamos a estar reconociendo al momento de hablar de tejido periodontal de protección y de inserción. Nosotros hablamos de tejido periodontal a estos 4 elementos y van a servir para que el diente se ancle al hueso. Recordemos que esta articulación, que técnicamente corresponde a una confosis, nos recuerda o nos hace ver que el diente no está pegado al hueso, sino que se encuentra unido a través de una membrana donde hay un espacio entre la superficie dura del diente y lo que corresponde al tejido óseo, y todo eso se encuentra suspendido a través de una membrana periodontal que le da el soporte, la unión, la suspensión suficiente y que va a permitir también que cumpla con todo lo que corresponde a esta condición de anclaje del diente y de articulación del diente con esta del diente a la boca en sí. Un aspecto que también es muy interesante reconocer es que la parte de la corona se encuentra expuesto al medio bucal. Sin embargo, todo lo que está ocurriendo en las condiciones de unión, todo lo que ha logrado el cuerpo en esta situación, genera una condición de sellado de tal forma que en condiciones de salud nada podría penetrar en esas condiciones y vamos a tener nosotros una situación de salud en toda esta parte de acá. Si nosotros reconocemos que los gérmenes se encuentran permanentemente presentes, como una estructura que atraviesa de una condición sin gérmenes llega al medio bucal donde está expuesto a toda esta condición de elementos externos, alimentos y bacterias. Y todo esto se mantiene completamente sellado, hermético, en condiciones que permiten que esto se mantenga absolutamente libre de lo que pueda ser una infección o eventual infección. Obviamente estamos hablando no es una condición de salud, pero en condiciones de enfermedad eso se rompe. Pero igual, dentro de lo que implica esta condición de normalidad, es muy relevante que nosotros visibilicemos que aquí se genera un sellado tremendo donde impide que elementos externos ingresen y rompan esto. Entonces hay un bloqueo ahí dentro de lo que implica esta estructura. Entonces, todo esto es, digamos, lo que vamos a nosotros a ir reconociendo y describiendo. Nosotros, para seguir reconociendo el aspecto en cómo se divide el tejido periodontal, nosotros vamos a tener una parte que se le llama encía libre, que va a corresponder a toda esta zona que se encuentra desde el límite del hueso alveolar hacia la encía proventetal, hacia el contorno más coronario de la encía, y eso corresponde a la encía libre, ¿ya? Y esto se ocupa para diferenciarlo de lo que corresponde a la encía adherida, ¿ya? Entonces, básicamente nosotros tenemos esos 2 tipos de estructuras al momento de caracterizar la encía. Esta encía libre se extiende desde lo que nosotros reconocemos como el límite coronal de la encía hasta una zona donde se proyecta, que, que es una proyección en realidad que no se observa en todos los pacientes o en todas las personas, pero que de algún modo nos pone las características del límite de esta encía libre. Y esto se llama surco gingival libre, ¿ya?
esta parte de acá, se le llama surco gingival libre. Recuerden que cuando hablamos de gingival o gingia, estamos viendo todos los conceptos en torno a la encía, ¿ya? Entonces, este surco es lo que va de algún modo a limitar lo que corresponde a esta parte que habíamos denominado como encía libre. Y este surco gingival libre va entonces a limitar, va a dar el límite coronario de lo que corresponde y vamos a entender como la encía adherida. Esta encía adherida se caracteriza, tal cual como su nombre lo dice, por encontrarse fuertemente unida, en este caso al periósteo del hueso alveolar, y que le da esa particularidad de encontrarse, valga la redundancia, unía o adhería al hueso. Entonces aquí hay una parte que corresponde a la encía libre, que sería esta parte de acá, y una parte que corresponde a la encía adherida que ya estamos describiendo en este momento. La extensión de la encía adherida va justamente desde el surco gingival libre hasta lo que se le llama unión mucogingival. Vamos a ponerlo acá. Unión mucogingival. ¿Ya? Entonces, esta zona va a delimitar lo que corresponde a la extensión de la encía adherida y describiría lo que nosotros más adelante vamos a reconocer como la mucosa laxa. Mucosa laxa. Entonces, cuando si ustedes se pudieran examinar su encía, generalmente uno como ciudadano civil le dice indistintamente a toda esta parte encía, ¿ya? Y se da cuenta que eso tiene por características se ve como más rosado, pero después de la encía viene una parte que se vuelve intensamente más enrojecida, a veces más roja o intensamente rosado, que corresponde a esta mucosa laxa, ¿ya? De hecho, otra forma en la cual nosotros podríamos reconocer es que si nosotros tuviéramos que, de algún modo, tironear el labio, nos vamos a dar cuenta que todo lo que nosotros traccionemos del labio se va a desplazar sencillamente hasta esta zona, ¿ya? Entonces, si nosotros traccionamos y tiramos el labio, va a llegar a su punto de contención, que va a corresponder a la unión mucogingival, ¿ya? Entonces, nuevamente, vamos a reconocer nosotros que tenemos tres zonas que debemos de visibilizar anatómicamente. De estas tres zonas, dos corresponden a la encía, donde nosotros tenemos, por un lado, la encía marginal o encía libre, que justamente se extiende desde el contorno más coronario de la encía hacia el surco gingival libre, y del surco gingival libre hasta la unión mucogingival, vamos a tener lo que corresponde a la encía adherida, ¿ya? Nuevamente, vamos a poner los conceptos de referencia. Surco gingival libre, presente acá, y la unión mucogingival. Y esto entonces nos permitía a nosotros reconocer que tenemos en esta otra zona lo que corresponde a la mucosa laxa, ¿ya? Mucosa laxa. O también se le llama mucosa alveolar, o también mucosa de revestimiento alveolar. Y esta mucosa, como les decía yo, se caracteriza principalmente por estar no adherida al hueso, y es justamente la que va a permitir que después nosotros podamos traccionar el labio, es lo que nos va a permitir que que el labio se mueva, que los tejidos blandos se muevan. Eso nos da a nosotros una funcionalidad, ¿cierto? Para que podamos articular palabras, articular fonemas, comer. Y esa es la razón por la cual esto tiene toda esta libertad. Reconozcamos que de acá también están las inserciones musculares y que permiten que cumplamos todas las funciones que nosotros estamos ya describiendo, ¿ya?
Entonces, encía libre, encía adherida, mucosa laxa. Los límites, surco gingival libre, unión mucogingival. Y esto es la primera parte que estamos nosotros ahora describiendo, y desde un punto de vista anatómico, principalmente anatómico, es decir, una presentación y una disposición desde la organización arquitectónica, cómo nosotros podemos reconocer estos primeros elementos, ¿ya? No sé si hay alguna pregunta hasta acá. Si nosotros tuviéramos que caracterizar en cuanto a colores, como nosotros eventualmente podríamos reconocer esto, la encía marginal libre, y también lo que nosotros podríamos reconocer como la encía adherida, esto se va a ver principalmente de un color rosado, ¿ya? Mientras que cuando nosotros llegamos a la mucosa laxa, nos vamos a dar cuenta que el color cambia notablemente, ¿ya? ¿Por qué creen ustedes que se debería eso? ¿Por qué ocurre ese cambio en la coloración, en la presentación de esto? ¿Qué creen ustedes que estaría sucediendo en las características histológicas de estos tejidos? ¿Qué ocurre acá? ¿Qué ocurre acá? Bueno, lo ideal es que participen, ¿eh? Pero bueno, vamos a adelantar acá. Más capilares, dice aquí la Carolina, muy bien. Hay una irrigación más intensa acá, ¿cierto? Efectivamente, como describe. Eh, pero también hay un cambio en las características del conectivo subyacente, como bien señala, hay más irrigación, pero también hay características en los epitelios que son distintas. Nosotros vamos a ver que en el caso de los epitelios, vamos a ver que, aquí estaban opinando, Benjamín señalaba, que acá nosotros vamos a tener un epitelio queratinizado, en el caso de la encía libre y encía adherida, y en la mucosa laxa vamos a tener un epitelio no queratinizado, ¿ya? A esa condición del epitelio nos vamos a dar cuenta que también hay propiedades asociadas al tejido conectivo. Mientras que en las primeras partes, la encía libre y la encía adherida, vamos a encontrar un componente más colagenizado. En el corion o en el tejido conectivo subyacente a la mucosa laxa, nosotros vamos a encontrar menor densidad de las fibras colágenas y mayor presencia de capilares, tal cual como han comentado, como han comentado acá dentro del chat, ¿ya? Eh, Tabata había preguntado también si la mucosa la podemos ver a simple vista. Sí, por supuesto, esto es parte del examen bucal. Después nosotros vamos a mostrar algunas fotografías para poder ir viendo y reconociendo estas zonas anatómicas eh, que son de inspección visual. Todas estas cosas nosotros estamos viendo directamente en la boca, ¿ya? Así que eso para que nosotros vayamos reconociendo estos elementos dentro de un punto de vista de la organización y comprensión de la organización de los tejidos, que nos va a servir de contexto para poder hablar ahora con el detalle histológico que tenemos que abordar a continuación, ¿ya? ¿Preguntas hasta acá, jóvenes? Bien, pues. Vamos a achicar esta cosa de acá. Ahí lo dejamos un poquito más pequeño. Eh, y digamos, es lo que nosotros vamos a empezar a hablar. Vamos a hablar principalmente de lo que se llama el periodonto de protección. Y el periodonto de protección se refiere principalmente a las características que nosotros vamos a observar en torno a la encía libre y todo el tejido epitelial y conectivo que lo caracterizan y que va a, de algún modo, a proteger al periodonto de inserción, ¿ya? Que es el que nosotros después vamos a describir. Entonces, dentro de las características que nosotros debemos de reconocer, es que
vamos a ver básicamente tres zonas de los epitelios. Tres zonas que van a contribuir a darle la identidad a esta estructura y que vamos a reconocer desde lo que implica el festoneado intenso con el cual se asocia al tejido conectivo subyacente. Este festoneo, recuerden que se refiere a la relación entre lo que es las proyecciones de papilas de tejido conectivo y proyecciones de tejido epitelial. Papila de tejido conectivo, proyecciones epiteliales. Tejido conectivo, proyecciones epiteliales. Y esto se mantiene hasta llegar a la porción coronaria de la altura extensiva, para después perder este festoneo y se transforma en un epitelio apapilar, para después terminar de anclarse y de unirse a lo que corresponde el diente propiamente tal. Entonces vamos a reconocer esta primera zona, que va a corresponder a un epitelio plano pluriestratificado queratinizado. ¿Ya? Toda esta zona está compuesto por un epitelio plano pluriestratificado queratinizado, tal cual como nosotros ya lo reconocemos, con las características de su estrato basal, que lo vamos a dibujar. Me quedó un poquito chico esta parte, pero bien reconocemos que tiene todas las estructuras propias que nosotros ya conocemos. En realidad aquí no estamos haciendo grandes aportes porque ustedes ya conocen estas estructuras. El estrato basal, el estrato espinoso, el estrato granuloso y después el estrato córneo, ¿ya? Y esto es básicamente lo que nosotros vamos a estar viendo, con todos los componentes que también ya reconocemos. Células de Langerhans, también vamos a tener melanocitos, melanocitos ahí presentes, y células de Merkel, ¿ya? Recordemos, responsables de la sensibilidad. Vamos a poner una flecha ahí sensitiva. Y esto, digamos, lo que nosotros vamos a poder reconocer y ver y observar dentro de lo que significa esta vertiente externa, podríamos señalarlo, ¿cierto?, de lo que corresponde a la encía, esta vertiente externa, que está hacia el medio bucal, y que va a caracterizarse por tener en su composición un epitelio plano pluriestratificado queratinizado. Suele ser de tipo paraqueratinizado, donde recordemos que el concepto de la paraqueratina obedece a que el estrato superficial contiene núcleos picnóticos muy compactados, ¿cierto?, dentro del estrato superficial, pero sigue siendo queratinizado, y eso, digamos, es algo que nosotros tenemos que ver. Esta situación, obviamente, vemos que se va a repetir hasta por toda la vertiente externa, y que va a tener todos los elementos que nosotros ya hemos descrito anteriormente. Queratinocito, células de Langerhans, melanocito. Si hay melanocitos, entonces es razonable que nosotros podamos reconocer o de algún modo incluso hasta darnos la idea de que eventualmente las encías también pueden pigmentarse, ¿ya? Entonces esto nosotros lo vamos a ver y vamos a ver encías que están más pigmentadas o hiperpigmentadas producto de la acción de melanocitos. Esto no ocurre obviamente en todas las personas, pero sí nosotros podemos verlo y podemos visibilizarlo y podemos también eh, reconocerlo dentro de lo que significa las particularidades que pueda llegar a tener la encía. La encía, por definición, se le atribuye un color rosado. Se dice que es un rosa coral pálido. Entonces lo interesante es que busquen qué significa coral, a qué se está refiriendo con eso. Pero el término o las características clínicas de una encía sana es que es de rosado pálido, ¿ya? Este rosado pálido lo veremos que se extiende a lo largo de toda la encía libre y encía adherida, y eso es una condición de salud.
Entonces, la condición de salud es que la encía se ve rosa coral pálido. ¿Puede presentar pigmentaciones? Claro que puede presentar pigmentaciones. ¿Ah? Y estas pigmentaciones generalmente van a estar distribuidas a lo largo de varios dientes. Podemos encontrarlos en la encía tanto del maxilar superior o inferior, y la razón por la cual nosotros podemos llegar a identificar este tipo de tensiones es porque tenemos acá pues, células capaces de producir melanina, y nosotros podemos también reconocer que ellos pueden eventualmente liberar tensiones, y esto se va a ver principalmente en personas que son de raza más, por decirlo, más oscura, más melánica. Las personas de raza negra eh, suelen tener sus encías también pigmentadas. Las personas que son, por otro lado, de tez más clara, no se observan estas tinciones melánicas probablemente tal, pero aún sigue siendo parte de la normalidad. Y como ven, hemos hablado principalmente de lo que implica esta vertiente externa compuesta por un epitelio plano pluriestratificado queratinizado. ¿Ya? Eh, Voy a también a destacar un concepto que también señalé hace un ratito, y que corresponde a que el epitelio, cuando en su fuerte relación que tiene con el tejido conectivo, hace estas prolongaciones o estas proyecciones epiteliales. Estas proyecciones epiteliales lo que buscan es justamente generar fuertes puntos de unión con el conectivo subyacente. Pero este conectivo subyacente también emite papilas conectivas que al final buscan lo mismo, asegurar una fuerte unión entre lo que corresponde el tejido epitelial y el conectivo. Si yo me pongo desde el punto de vista del tejido conectivo subyacente, vamos a darnos cuenta que el tejido conectivo hace papilas, genera papilas con las cuales se une al tejido epitelial. Y si yo me pongo desde el punto de vista del tejido epitelial, vamos a darnos cuenta que el epitelio emite prolongaciones epiteliales, valga la redundancia, con la idea de mejorar y lograr un buen anclaje dentro de lo que significa este epitelio. Recordemos que seguimos describiendo nosotros condiciones de salud, y que esto es parte de lo que nosotros deberíamos tener claro dentro de lo que implica también la relación del tejido conectivo y el tejido epitelial. Proyecciones epiteliales, papilas conectivas. ¿Ya? Y bajo esto, nosotros vamos a tener un tejido conectivo muy colagenizado, ¿ya? Con fibras colágenas, obviamente, valga la redundancia también, y también vamos a encontrar otros componentes propios del tejido conectivo. Obviamente, la estrella del tejido conectivo, eh, que corresponde a los fibroblastos, ¿cierto? Entonces, ven que el fibroblasto es una célula que está en todas, nos ayuda mucho, nos ayuda a la cicatrización, nos ayuda a la recuperación, se diferencia en otras células cuando se necesita. Muy importante el fibroblasto. Y también vamos a tener todas las otras células que nosotros ya también reconocemos y sabemos que están, ¿cierto? Macrófagos, por ejemplo. Vamos a bajar ahí un macrófago. Parece más polimorfonuclear, ¿cierto? Vamos a bajar un macrófago. Y obviamente también todo lo que implica la naturaleza de las terminaciones nerviosas, células de Merkel, terminaciones libres, que van a, obviamente, a reportar información sensorial. ¿Ya? ¿Preguntas hasta acá, jóvenes? Sigamos avanzando. Lo que nosotros hemos descrito hasta ahora corresponde a lo que eh, reconocemos como la vertiente externa de la encía. Esta vertiente externa de la encía
nos permite a nosotros identificar también otras dos zonas que toma el epitelio. Esta es la vertiente externa, esta es la vertiente interna, ¿ya? Si se fijan, la encía marginal no se une inmediatamente al diente, sino que hay una zona en la cual termina uniéndose y se une idealmente al esmalte. Nuevamente ahí tenemos las características de la encía libre, vertiente externa, vertiente interna, y después vamos a tener la zona de unión. Entonces aquí nosotros vamos a poder reconocer dos zonas epiteliales que también tenemos que tener en consideración. Esta parte comprendida entre estas dos líneas se le llama epitelio del surco, ¿ya? Y este epitelio del surco lo que busca recrear y caracterizar es justamente ser el límite de tejido blando que nosotros vamos a tener presente al momento de observar el surco gingival, que es lo que nosotros estamos viendo acá. Esto corresponde a un surco gingival. Y este epitelio que nosotros estamos viendo acá se le llama epitelio del surco. Y el segundo epitelio que tenemos que reconocer es con el cual la encía termina uniéndose al esmalte dentario, ¿ya? Aquí hay una fuerte unión, que es la que le otorga ese sellado que nosotros habíamos descrito hace un ratito atrás, y esto se llama epitelio de unión. Tenemos por un lado el epitelio del surco, y comprometido directamente en la unión del tejido blando al diente, está dado por el epitelio de unión, ¿ya? Eso para que vayamos nosotros reconociendo dentro de lo que significan los elementos estructurales, todavía sigue siendo anatómico, de lo que corresponden estos elementos constituyentes del surco. Dicho de otra forma, el surco gingival, que es lo que nosotros tenemos acá, corresponde a una hendidura que rodea todo el contorno del diente y que se encuentra compuesto por una pared dura, una pared blanda y un fondo. Tiene una estructura similar a una pirámide, cuya base sería externa. La pared dura estaría conformada por el esmalte dentario, la pared interna conformada por la superficie más externa del epitelio del surco y un fondo que correspondería al sellado dado por el epitelio de unión. Entonces, la composición del surco gingival contempla estos elementos que acabamos de nombrar. La pared dura dado por el esmalte, la pared blanda por el epitelio del surco, y la zona donde se encuentra su vértice o la punta sería correspondiente a este sellado dado por el epitelio de unión, ¿ya? Entonces eso para que nosotros tengamos presente. Si nosotros revisamos nuevamente nuestro esquema original, nos daríamos cuenta que el sellado que nosotros estábamos describiendo inicialmente estaría dado principalmente por el rol que está cumpliendo el epitelio de unión. El surco, por otro lado, nosotros lo encontramos también alrededor de toda la corona. Vamos a dibujar y unir los límites coronales de la encía marginal. Y entonces aquí nosotros vamos a reconocer que hay un surco en todo esto. Y este surco obviamente va a tener un fondo, ¿cierto? Como lo vemos acá, dado por la unión entre el epitelio de unión y el esmalte dentario. Ese surco rodea todo el diente, ¿ya? Este surco tiene profundidades variables, es fisiológico, es normal que esté. A veces las mediciones de estos surcos van a ser de fracciones de milímetro, medio milímetro, y otras zonas van a medir más, fácilmente puede alcanzar hasta los 3 milímetros y va a seguir siendo normal. Nosotros dentro de la odontología ocupamos una herramienta que se llama sonda periodontal, y la sonda periodontal es un elemento
de acero, ¿cierto? Que lo que busca es, tiene básicamente esta forma. A ver, vamos a dibujarlo ahí. Tiene básicamente esta forma, ¿ya? Ahí está, para allá va el mango. Y esta sonda, que por lo general se encuentra milimetrada, tiene ahí unos milímetros, nosotros la ocupamos para medir la profundidad de este surco. Entonces se introduce y se mide se ve cuánto mide, ¿ya? Entonces estas mediciones se hace con la sonda periodontal. Ustedes después en su curso de periodoncia van a saber que existen diferentes sondas y esta es una forma de la cual medir. Y nosotros podemos medir la profundidad del surco y también eventualmente medir la resistencia de la unión del epitelio de unión, ¿ya? Es un poco para que nosotros lo tengamos presente dentro de lo que implica el contexto de las herramientas que utilizamos. También tenemos otra herramienta que corresponde a la sonda convencional, ¿cierto? La sonda convencional, que es la que caracteriza al dentista, ¿cierto? Ustedes se recordarán que es como un ganchito. Vamos a dibujarlo con un extremo más agudo. Y esta herramienta, que es una sonda de exploración, nosotros también lo ocupamos como herramienta para iniciar la extracción de un diente. Entonces, cuando vamos a hacer una extracción, lo que hacemos nosotros justamente es desgarrar esto. Entonces, llevamos esta sonda, llegamos hasta el hueso, ¿se fijan? Ahí cortamos la unión y todo esto después lo separamos. Lo separamos a lo largo de alrededor de todo el diente, con la idea de separar esta unión epitelial del conectivo subyacente. Y de hecho, de otra forma, es un desgarro que hacemos para después permitir y facilitar el procedimiento de la extracción, ¿ya? Cuando nos toca hacer algún tipo de extracción, que son procedimientos que todos hacemos y que ustedes también van a aprender a hacerlo, ¿ya? Entonces, eso con respecto a lo que implican la ubicación y la orientación de estos elementos. ¿Qué característica tiene el epitelio del surco? Es que es un epitelio plano pluriestratificado no queratinizado y que va a carecer de proyecciones epiteliales y de las papilas conectivas. Entonces nos vamos a dar cuenta que este epitelio va a tener las características propias de un epitelio plano, el estrato basal, ¿cierto? Se pierde también el concepto del estrato, se empieza a perder el estrato espinoso, pero en realidad se hace más delgado y con tendencia a hacerse plano, para después finalmente tener un epitelio plano no queratinizado, ¿ya? Y esto es lo que nosotros vamos a reconocer dentro del epitelio del surco. Y después, cuando nosotros llegamos a reconocer el epitelio de unión, nos vamos a dar cuenta que el epitelio de unión va a ser un epitelio eminentemente plano, donde se va a reconocer el concepto de un estrato basal, que es lo que estamos dibujando nosotros ahora. El estrato basal tiene un aspecto principalmente de tipo células cuboidales, siempre guardando la benevolencia de parte de ustedes de que no me están quedando muy cuboidales ahora, y que va a haber una porción suprabasal caracterizada principalmente por células planas. Todas son células planas. Vamos a ahí dibujar células planas. Como son células epiteliales, están todas unidas entre sí, y esta porción de células suprabasales van a cumplir con esta característica principal de ser células planas.
Dicho de otra forma, la unión del tejido blando al diente está dada por un collarete de células planas. Este collarete que tenemos aquí va a estar presente en todo el contorno dentario, que es lo que va a lograr que esto después logre este sello, ¿ya? Que es a expensa, ¿cierto?, de estas células planas que corresponden al epitelio de unión. Tenemos por un lado el epitelio del surco y el epitelio de unión. Lo interesante de este epitelio de unión es que, como todo epitelio, tiene una lámina basal que lo vamos a encontrar en esta zona. Vamos a cambiar el color. Una lámina basal. Todo tiene una lámina basal. Pero esta lámina basal se le llama lámina basal externa. Que va a tener las características propias de las láminas basales epiteliales. Pero se reconoce que hay una lámina basal interna que es a través del cual el epitelio de unión termina anclándose al esmalte. Recordemos que lo que tenemos nosotros acá es esmalte. Entonces tenemos acá un epitelio plano, un epitelio de células planas, que se encuentra anclado al tejido conectivo mediante una lámina basal que se le llama lámina basal externa, y se encuentra unido a la superficie del esmalte principalmente, aun cuando aquí yo lo uní a esmalte y a cemento, a través de una lámina basal interna. Nosotros acá, y se describe que tenemos también hemidesmosomas presentes, caracterizando las uniones de acá, ¿ya? Y eso es, digamos, lo que le confiere la fuerte condición de unión a este epitelio. Están los desmosomas ahí característicos que nosotros vamos a encontrar entre las células propiamente tal, y también los hemidesmosomas que van a permitir que se anclen a la lámina basal, que se va a terminar uniendo al esmalte principalmente. Entonces, en síntesis, tenemos tres zonas epiteliales: el epitelio plano pluriestratificado presente en la vertiente externa, como bien estamos viendo marcando acá, la vertiente externa. Después nosotros tenemos las características del epitelio del surco, y después lo que nosotros vamos a ver en el epitelio de unión, ¿cierto? Que es lo que vemos acá. Ahí, eso corresponde al epitelio de unión. Las características principales que vamos a ver: el tránsito de un epitelio plano pluriestratificado queratinizado hacia uno que evoluciona a ser no queratinizado, y después un epitelio absolutamente de células planas que va a conformar el punto en el cual se ancla el tejido conectivo y el tejido blando en realidad al epitelio. Recordemos que este tejido blando tiene un origen epitelial dado por las membranas del estomadeo original, y después un componente mesenquimático dado por el ectomesénquima. Entonces esto tiene esa doble composición de acuerdo al origen embrionario, ¿ya? Y esto para caracterizar toda esta parte de la unión. Esto para que sigamos dando ejemplos en cuanto a las utilidades. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una infección, el tártaro o sarro, como popularmente se le llama, el sarro se empieza a acumular acá. Y puede alcanzar tamaños tremendos. El sarro o tártaro, que sería el nombre técnico, corresponde a
placa bacteriana calcificada. Y el problema de esto es que permite que más bacterias se vayan instalando. Cuando se instalan más bacterias, a la encía no le gusta. Y como no le gusta, busca arrancarse. Ahora bien, como las bacterias empiezan a crecer más todavía, encuentran más espacio. Sigue creciendo el tártaro. Y estas bacterias empiezan a agredir al epitelio del surco y agredir al epitelio de unión. Esto trae como consecuencia que los capilares se inflamen. Y esto va a hacer que la encía de un color rosado pase a adquirir un color rojo. ¿Por qué? Porque ha aumentado la vasodilatación de los capilares. Y esto va a traer como consecuencia la activación de macrófagos y la liberación de enzimas. Y esto obviamente se va a perpetuar si la persona mantiene todavía una gran cantidad de bacterias en su boca. No se lava bien, no se ha hecho la limpieza, no se ha hecho tratamiento periodontal. Y como no ha habido modificaciones en torno a ello, entonces la encía vuelve a recogerse. Entonces, ¿qué es lo que estamos describiendo en este momento? Que la enfermedad periodontal consiste principalmente en esta condición donde no ha habido y no ha podido eliminarse los agentes irritantes y que el cuerpo, para tratar de defenderse, empieza a migrar su límite de unión gingival a expensas de una condición de inflamación pertinente. Cuando esta inflamación se sigue instalando, recuerden que la inflamación implica enzimas, empieza a comprometer al hueso alveolar. Y cuando empieza a comprometer al hueso alveolar, tenemos destrucción del hueso. Se empieza a destruir, a corroer. Y empezamos a tener menos hueso disponible. Se ha perdido el hueso. Al momento en que se pierde el hueso, empezamos a perder tejido de soporte. Y como el paciente sigue con su mala condición, la encía se vuelve a recoger. Entonces empieza a perder tejido de soporte, empieza a perder tejido de sostén y tenemos una enfermedad inflamatoria en desarrollo, ¿ya? Para entender entonces cómo se desarrolla la gingivitis y la periodontitis, es fundamental ir reconociendo y entendiendo las características del tejido normal, que es lo que nosotros hemos estado describiendo en este ratito. ¿Preguntas hasta acá, jóvenes? ¿Preguntas? Profe, Sí, dime. ¿por qué el hueso se iba perdiendo? Por la característica de la inflamación. Aquí nosotros tenemos que tener presente que la inflamación, que nosotros la vimos como parte importante del inicio de una respuesta defensiva, la inflamación cumple una función muy importante en la defensa y muy importante también en lo que implica lo que va a ser después la cicatrización. Pero la inflamación debe durar poco tiempo, 2 días, 5 días. Pero cuando la inflamación se instala por más tiempo, toda esa vocación defensiva y vocación reparativa empieza a generar daño. Y entonces vamos a ver que los macrófagos, que nosotros teníamos, vamos a dibujar macrófagos acá, que fueron reclutados para una acción defensiva, como la inflamación se ha instalado por tanto tiempo, llegan más macrófagos. Y estos macrófagos liberan enzimas. Y estas enzimas al final empiezan a destruir, en este caso, el hueso alveolar, que es lo que hemos estado conversando en este rato.
Entonces, toda inflamación crónica es dañina. Toda inflamación crónica produce deterioro de cualquier estructura. Y las personas que tienen artritis tienen un problema en sus articulaciones porque tienen una inflamación crónica. Todas las inflamaciones crónicas generan daño en los tejidos donde está instalándose y ocurriendo esto, ¿ya? Así que es un poco para explicar de manera general esta parte. Eh, Así que eso por ahora. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Más preguntas? Bien, pues, entonces hacemos una pequeña pausa y nos encontramos acá a las 9:10. Perdón, 10:10. 10:10 retomamos. Bien, jóvenes, vamos a continuar entonces. Antes de ello, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que quisieran hacer. Bueno, sigamos avanzando entonces. Hemos descrito principalmente las características de este tejido periodontal. Hemos hablado principalmente de la encía marginal y entregamos características referentes a la encía adherida. Nos centramos principalmente en lo que son las características epiteliales y hemos señalado ciertas particularidades en cuanto al tejido conectivo que lo compone. Solamente volver a recalcar el concepto de la encía adherida, donde señalábamos que acá el tejido conectivo se encuentra fuertemente integrado con lo que es el periósteo, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a ver que hay un componente fibroso que hace que el epitelio se encuentre fuertemente unido al periósteo del hueso alveolar y por eso nosotros se le va a conferir esa propiedad de ser una encía no desplazable, ¿ya? Mientras que veíamos que la otra era una encía libre, esta es una encía que no se desplaza, ¿ya? Y eso para reconocer las particularidades del corion a nivel de la encía adherida. Otros componentes fibrosos que son relevantes de reconocer es que igual hay diferentes tipos de uniones entre el componente blando y el diente. Ya hablamos de la relevancia de lo que era el epitelio de unión, pero también hay fibras que van del periósteo al diente. Vamos a encontrar fibras que van desde el, el mismo cemento a los epitelios y vamos a encontrar también fibras que desarrollan todo un recorrido circular alrededor de la corona. Como un recorrido circular, vamos a verlos en este caso cortados como secciones circulares puramente tal. Entonces, todo esto se encuentra intensamente reforzado y hace que el trabajo que está haciendo el epitelio de unión sea también eh, reforzado por todos estos componentes de fibras epiteliales, fibras colágenas que se encuentran ahí presentes. Entonces, eso para que nosotros vayamos reconociendo. Esto ustedes en la literatura lo van a encontrar con el término de uniones dentogingivales, epitelio dentaria, fibras circulares, que son parte de la composición de la fibra que se van a encontrar en esta zona de la encía libre y también que van a unir a la encía adherida. ¿Ya? Eso para que lo vayamos viendo. Ahora vamos a continuar hablando referente al periodonto de inserción. Y en el periodonto de inserción, entendiendo que todo lo que hemos hablado hasta acá es periodonto de protección principalmente, en el periodonto de inserción aparece el cemento, el hueso alveolar y el ligamento periodontal. Entonces, solamente para que partamos la descripción de ello, es nuevamente relevante reconocer que el tejido epitelial, perdón, el tejido conectivo que nosotros reconocemos, es un tejido conectivo, ¿ya? O sea, el ligamento periodontal es un tejido conectivo, ¿ya? Eso es fundamental que nosotros vayamos viendo. Entonces nos damos cuenta que el ligamento periodontal es una continuación de una modificación que ha ocurrido del corion
subepitelial y al final todo lo que estoy pintando en amarillo nos das cuenta que es tejido conectivo. Recordemos que el cemento también es tejido conectivo y la dentina también es tejido conectivo. Entonces todo lo que estamos viendo acá en esta zona en amarillo es tejido de origen ectomesenquimático. Y esto para diferenciarlo de lo que nosotros vemos en el epitelio, que es de origen epitelial obviamente, y el esmalte, que también es de origen epitelial, ¿ya? Así que eso para que lo tengamos presente dentro de lo que significan estos elementos de contexto. Cuando nosotros tenemos presentes estos conceptos, entonces sabemos que hay espacio para los fibroblastos, fibras colágenas, vasos sanguíneos, mastocitos, que son los elementos que nosotros regularmente vamos a estar observando y considerando. Así que eso para que nuevamente nos vayamos refamiliarizando con estos conceptos que estamos viendo. Vamos a partir describiendo aspectos referentes al cemento, ¿ya? El cemento corresponde a un tipo de tejido mineralizado que también está compuesto por fibras colágenas y cristales de hidroxiapatita. El componente inorgánico del cemento es menor, sí, de lo que hemos visto en el esmalte y la dentina, está alrededor del 50%, y el resto de porción orgánica está dado principalmente por colágenas, fibras colágenas y agua. Es una capa muy delgada, si nosotros comparamos con el grosor de lo que es el esmalte y el grosor de la dentina. De hecho, hasta para este diagrama, este cemento ya está bastante engrosado. Al ser una estructura mineralizada y delgada, es importante que reconozcamos cómo se organiza. Recordemos que el cemento se empieza a formar cuando se está formando, valga la redundancia, la raíz. Entonces, a medida que se forma la raíz, estamos hablando de la proyección y la prolongación del epitelio de unión del órgano del esmalte y el epitelio externo del órgano del esmalte, esto empiezan a proyectarse y alargarse. Y a medida que se está generando la inducción para la diferenciación en dentina, empieza a generarse la inducción para la formación del esmalte, ¿ya? Entonces, eso es algo que debemos de recordar y tener presente. Entonces, cuando ocurre este proceso de inducción, viene a formarse una estructura. Vamos a borrar aquí un bloque acá que tenemos acá. Vamos a hacer vamos a crear un espacio acá, donde vamos a básicamente a repetir lo que dijimos acá, pero con dibujo. Entonces habíamos señalado que teníamos por un lado el epitelio de unión, perdón, el epitelio del órgano del esmalte. Recuerden que este corresponde al epitelio interno, ¿ya? Y este corresponde al epitelio externo del órgano del esmalte. Recuerden que entre ellos nosotros tenemos el retículo estrellado. Eso es concepto de la primera sesión que tuvimos nosotros en esta unidad. Y esto, digamos, es lo que después, más adelante, se va a transformar o hace más coronal, se transformó en el ameloblasto. Y esto, digamos, es lo que va a inducir a esta altura, en la porción de la raíz, a la diferenciación de las células mesenquimáticas. Eso es básicamente lo que está ocurriendo. Esta diferenciación hace que después las células adopten un fenotipo más alargado para que después empiecen a formar, esto sería otro momento, empiecen a formar dentina, ¿ya? Y aquí nosotros vamos a tener la dentina en formación, ¿ya? Ahí está la dentina formándose, el canalículo, la dentina, canalículo, odontoblasto. Cuando ocurre esto, recordemos que estamos hablando de a nivel de la raíz, ¿ya? La corona tiene la historia con el esmalte, pero cuando está ocurriendo esto, empiezan las células mesenquimáticas presentes acá a diferenciarse en lo que después va a ser la capa de las células que van a conformar al cemento propiamente tal.
y el cemento empieza a ponerse, y esta capa de cementoblastos empiezan a formar, por un lado, la capa de cemento probablemente tal. Entonces vamos a tener por un lado el cemento y vamos a tener por el otro lado la dentina. Eso en el concepto ideal, ¿cierto? Vamos a tener los odontoblastos que siguen aponiendo la capa de dentina y por otro lado una capa emergente, creciente de lo que va a ser el cemento, que al final va a ser una capa bastante delgada de cemento. Mientras está ocurriendo esto, se empiezan a crear las fibras que van a quedar insertadas y que van a conformar más adelante el ligamento periodontal. Entonces, a medida que la capa de cementoblastos forman el cemento, empiezan a quedar incluidas las fibras del ligamento periodontal. ¿Ya? Obviamente esto se repite a lo largo de la superficie radicular y vamos a tener una estructura similar a esto dentro de lo que deberíamos reconocer como el origen o las primeras etapas de lo que es el ligamento periodontal o el diseño del ligamento periodontal. ¿Ya? A medida que se va poniendo el colágeno y está ocurriendo la precipitación de los cristales de hidroxiapatita, también se están conformando los elementos que van a dar forma y estructura al ligamento periodontal, que son fibras de colágeno muy compactadas, muy empaquetadas y que van a permitir que esto después se ancle y se une al otro lado. ¿Ya? Esto un poco para hacer una síntesis de lo que es el proceso de formación de la cementogénesis. ¿Ya? Esto, como vemos, es un proceso activo, pero que a diferencia de la dentina forma una delgada capa nada más de cemento. El cemento siempre es delgado. ¿Ya? Así que para que lo tengamos en consideración. Entonces vamos a enmarcar este cuadro que describe de manera sintética las características del proceso formativo desde una etapa embrionaria hasta lo que son las primeras capas de formación de las capas de cemento. Y acá empezamos a reconocer ya ciertos elementos histológicos de relevancia. Primero, el cementoblasto. El cementoblasto va a ser la célula responsable de la producción del material fibrilar y responsable después de la calcificación de esto. Entonces, el cementoblasto cumpliría un rol muy similar a lo que nosotros vemos en el osteoblasto. Es una célula principalmente de aspecto cuboidal, redondeada, que tiene un lado secretor y que va a secretar fibras colágenas y las fibras colágenas que después se van a mineralizar. A medida que va ocurriendo este proceso, el cementoblasto entonces queda dispuesto, y aquí vamos a pasar a cómo se podría reconocer en una superficie ya de cemento maduro. El cementoblasto va a quedar entonces tapizando la superficie del cemento radicular. El cemento siempre es radicular, es casi una redundancia. También vamos a encontrar células inactivas, tal cual como lo veíamos en el tejido óseo. Y también, dado que hay un crecimiento y una formación por aposición de lo que implica las capas de cemento,
También vamos a encontrar incluidas dentro de esta estructura cementos que quedaron ahí incorporados dentro de la propia matriz. Estos cementoblastos que han quedado incluidos reciben el nombre de cementocitos. Y la gracia del cementocito, que es una célula oval, tal cual como lo vimos en el osteocito, tiene prolongaciones, pero estas prolongaciones apuntan hacia la superficie del ligamento periodontal. ¿Ya? Y también van a haber comunicaciones entre estas células. ¿Ya? Entonces, esta disposición es lo que nosotros vemos regularmente dentro de lo que debería ser un cemento, donde hay un crecimiento por aposición, hay una capa superficial compuesto por cementoblastos, responsables de la producción del cemento y de la mantención de ella, cementoblastos inactivos, que van a tener un fenotipo más bien de células planas, con un núcleo más bien pignótico, y los cementocitos que quedaron ahí incluidos dentro de la matriz. Se recordarán ustedes que estos cementos van a compartir las mismas características que habíamos hablado alguna vez del osteocito. ¿Ya? Son células con prolongaciones y que se encuentran incluidos dentro de un espacio o laguna, tal cual como lo habíamos visto también en las otras estructuras óseas. ¿Ya? Básicamente, eso digamos lo que debería de ocurrir. ¿Ah? Muy similar. Entonces, como ven, comparten hartas características de lo que nosotros habíamos visto en el tejido óseo. Recordar que todo esto está también, se encuentra interpuesto lo que son las fibras del ligamento periodontal. Entonces nosotros vamos a encontrar aquí fibras colágenas que han ido quedando incluidas dentro de lo que significa este trabajo de aposición de las capas de cemento. Entonces se dan cuenta que el diente al final desarrolla tempranamente elementos de anclaje para poder mantenerse de buena forma articulada con lo que significa el tejido del resto del cuerpo, que se mantengan ahí bien incluidas. ¿Ya? ¿Qué célula le falta para que se parezca más al tejido óseo? ¿Qué célula ustedes recuerdan del tejido óseo que debe estar presente para que digamos, wow, se parece harto al tejido óseo? ¿Puede ser el osteoclasto o no? El osteoclasto. ¿Y qué nombre tú le pondrías? Dado que estamos hablando de cemento. ¿Cementoclasto? Cementoclasto, efectivamente. Entonces aquí, pongan atención. Si nosotros tuviéramos que reconocer que esto se parece harto al tejido óseo, nosotros podríamos identificar que podrían haber también cementoclasto y con eso cerraríamos casi por completo la analogía con el tejido óseo. Sin embargo, el cementoclasto, si bien existe, en realidad su aparición es bastante circunstancial. En lo regular, nosotros no tenemos cementoclastos presentes, pero cuando se requieren, aparecen. ¿Ya? Y como la acción es reabsortiva, van a aparecer cuando se requiere un trabajo de reabsorción, como por ejemplo en el recambio de los dientes temporales. Los dientes temporales también tienen sendas raíces,
pero esas raíces tienen que ser reabsorbidas para que pueda después ser exfoliado y pueda entonces erupcionar el diente definitivo. Quien cumple ese rol de reabsorción van a ser los cementoclastos, que van ahí a digerir este proceso de material mineralizado, pero en rigor aparece solamente en ciertas circunstancias, como el cambio dentario. En otras situaciones en las cuales aparece el osteoclasto es cuando hay condiciones de necrosis en esta zona. Si nosotros hablamos de necrosis, estamos hablando de muerte celular. ¿Y cuándo ocurre la muerte celular? Por ejemplo, cuando hay un colapso de los vasos sanguíneos, al haber un colapso de los vasos sanguíneos, el tejido de la zona se muere y por ende son reclutados osteoclastos para que puedan entonces hacer la acción de remodelación y también poder cumplir con la desintegración de las zonas que están dañadas. Esto ocurre, una de las situaciones en las cuales ocurre es ante el trauma severo de los dientes, en los que hay que incluir las fuerzas ortodónticas. Cuando hay una acción ortodóntica en desarrollo y se aplican fuerzas excesivas, ocurren puntos de necrosis. Y cuando hay puntos de necrosis o muerte celular, entonces aparecen los osteoclastos para hacer el trabajo nuevamente de remodelación, ¿ya? Pero en rigor, el osteoclasto no es una célula que se encuentre permanentemente presente, sino que más bien aparece ante ciertas circunstancias, ¿ya? Entonces con eso hacemos la precisión de que en realidad se parece, pero tiene sus particularidades al momento de compararlo con lo que corresponde el tejido óseo en sí, ¿ya? Pero efectivamente, como bien nos comentó ahí el compañero, con el osteoclasto tendríamos una analogía más completa con lo que corresponde el tejido óseo, pero ya sabemos que la aparición es circunstancial, ¿ya? Y aquí nuevamente ponemos las capas de aposición y eso. Y con eso describimos que las particularidades del, del, del cemento, de cómo se forma y los elementos que podemos observar. Ahora bien, si se fijan, toda esta parte que acabo yo de señalar y de caracterizar en cuanto al cemento, lo dibujé más bien hacia un tercio más bien apical o más medial, porque anatómicamente igual hay diferencias entre lo que reconocemos los diferentes tipos de cemento. Y hay un cemento que se llama acelular y un cemento celular. Lo que nosotros describimos acá es el cemento celular. Y el cemento celular topográficamente se encuentra presente en el tercio medio de la raíz y en el tercio apical. Entonces, lo que nosotros acabamos de describir de las características histológicas del cemento se ubican principalmente a nivel del tercio medio de la raíz y tercio apical. En el tercio cervical de la raíz encontramos un cemento que se llama o que se le llama cemento acelular. Entonces nosotros vamos a encontrar que vamos a ver una delgada capa de cemento, pero que va a carecer de células en su estructura probamental, ¿ya? Entonces es una forma de diferenciar de manera bastante práctica lo que es un cemento celular y un cemento acelular. Cemento acelular se encuentra más bien en el tercio cervical y el cemento celular lo vamos a encontrar en el tercio medio y en el tercio apical, ¿ya? Ahora bien, este cemento celular alguna vez fue celular, pero las células desaparecen y queda solamente el componente inorgánico. Nuevamente, si nosotros volvemos a entender y hacer el repaso de lo que ocurre en una enfermedad periodontal, donde ocurre el recogimiento de la encía, va a quedar expuesto un cemento que va a ser incapaz de regenerarse, ¿ya? Entonces después cuando este cemento se gasta, como lo que puede ser un cepillado muy abrasivo, ocupar cepillos dentales duros, al final empieza a gastar, a gastar, a gastar, a gastar, a gastar, a gastar. ¿Y cuál es la consecuencia de la eliminación del cemento? ¿Qué es lo que sucede? Queda expuesto entonces la dentina. Y al quedar expuesto a la dentina, entonces nosotros vamos a tener como consecuencia dolor. ¿Mm? Dolor
por exposición de la dentina, dado que el cemento desapareció. Entonces, es un poco para que sigamos haciendo este ejercicio de extrapolar los conceptos de la histología para explicar fenómenos patológicos que lo vamos a ver con detención en el segundo y en tercer año, ¿ya? ¿Preguntas con respecto a las características del cemento? Ya. Sigamos a la otra parte del espacio periodontal. A este le estamos diciendo espacio periodontal. Si nosotros vamos a la otra zona, vamos a encontrar tejido óseo. Y el tejido óseo va a tener las características que nosotros ya sabemos, ¿ya? Entonces, aquí solamente voy a dibujar las láminas de crecimiento por aposición. Y acá nosotros vamos a tener todo lo que ya sabemos del tejido óseo con todas sus características. Acá, obviamente, como es tejido óseo, sí van a haber osteoclastos. Y vamos a tener las células que caracterizan al periósteo celular, ¿ya? Básicamente, eso es lo que vamos a estar viendo. En esta situación, por si acaso también, la particularidad que tiene este proceso alveolar, el tejido óseo, es que esto igual presenta ciertas perforaciones, ¿ya? Por eso se define como una lámina cribada, ¿ya? Entonces nosotros vamos a encontrar que hay continuidad con el hueso trabecular, pero principalmente porque van a salir acá vasos sanguíneos, ¿ya? Vasos sanguíneos que van a contribuir a la irrigación, ¿cierto? Nos presenta ahí vasos sanguíneos. Y también vamos a encontrar fibras nerviosas que van a recorrer esta parte, ¿eh? Y estas fibras nerviosas van a contribuir a darle sensibilidad al ligamento periodontal, ¿eh? Eh, Eso por un lado. Por otro lado, reconocer que esta misma condición, como lo habíamos observado en el cemento, también ocurre la inclusión de fibras colágenas correspondientes a las fibras del ligamento periodontal. Entonces, esto lo vamos a estar viendo, lo vamos a observar, y entonces las fibras periodontales quedan tanto incluidas en la matriz ósea como en la matriz de cemento, ¿ya? Para desarrollar esta característica unión que nosotros vemos, ¿ya? Entonces, un extremo va a quedar incluido en una matriz de cemento y el otro extremo va a quedar incluida en una matriz de colágeno correspondiente al colágeno calcificado del tejido óseo. Entonces, con esto, las fibras del ligamento periodontal quedan absolutamente empotradas en un extremo y en otro extremo, ¿ya? Y eso, digamos, lo que nosotros vamos a estar observando. En el caso particular de las fibras colágenas que se insertan en, en la matriz ósea, recibe el nombre de fibras de Charpey, ¿ya? Para que lo revisen después en el Gómez de Ferraris al momento de la explicación de cómo está ocurriendo esto y la unión. Entonces nos vamos a dar cuenta que al final todo el aparato de soporte del diente va a estar dado por la integración de fibras colágenas en un contexto donde en un lado tienen cemento y por otro lado hay tejido óseo. Las fibras van de lado a lado, quedan como si fuese una hamaca, empotradas a través de las fibras de Charpey del otro lado y que el otro extremo queda incluido dentro de la matriz mineralizada del cemento radicular. Esto obviamente está ocurriendo a lo largo de todo el proceso de unión, ¿ya? Entonces, lo vamos a encontrar acá y vamos a darnos cuenta que la unión del diente va a estar
literalmente suspendida por fibras que nosotros vamos a encontrar acá presentes y dispuestos en este espacio periodontal. ¿Ya? ¿Se entiende la idea? Que por un lado se anclan al hueso y por otro lado se anclan al cemento. Dado que el tejido del ligamento periodontal sigue siendo tejido conectivo, nosotros en ese espacio que tenemos ahí vamos a encontrar las células características del ligamento del tejido conectivo. Vamos a encontrar fibroblastos, vamos a encontrar macrófagos, vamos a encontrar también eventualmente linfocitos, pero más importante que los linfocitos vamos a encontrar células cebadas. ¿Ya? Y como ven, son células propias que nosotros ya hemos descrito, que hemos observado y que se vuelven a repetir en este escenario de el ligamento periodontal. Hay una sustancia fundamental ahí también presente, eh, con ácido hialurónico, elementos de hidratación, pero principalmente con estas características de la disposición que toma las fibras del ligamento periodontal. En el espacio periodontal que nosotros tenemos acá, van a transitar también vasos sanguíneos, ¿ya? Por ende vamos a encontrar todo lo que ya sabemos de una irrigación, con las células endoteliales y todo lo que implica ello. Y también vamos a encontrar fibras nerviosas, ya que antes ya lo habíamos descrito. Entonces nos vamos a dar cuenta que el tejido periodontal, junto con ser tejido conectivo y con una disposición bastante particular de lo que implica la ubicación de la componente fibrilar, es un tejido altamente vascularizado y también altamente inervado. ¿Ya? Si volvemos a nuestro esquema de acá, vamos a agregar el componente nervioso. Son fibras sensitivas, ¿cierto? También habrán fibras del sistema nervioso autónomo. Y también vasos sanguíneos. Propios de una estructura que se encuentra ahí vascularizada. Con todo después la articulación de lo que implica la irrigación del componente pulpar. ¿Ya? Algunos autores, cuando hablan del ligamento periodontal, prefieren ocupar el término de membrana periodontal. Y el término de membrana periodontal me parece bastante correcto, porque todo lo que nosotros estamos viendo acá da cuenta de una complejidad arquitectónica, histológica, bastante particular, y cuando tú observas una raíz, cuando tú has extraído el diente, o estás viendo un diente que ya hubo que sacar, hay toda una envoltura fibrosa, vascularizada, inervada, bastante que aporta bastante identidad a esta estructura y que por eso también se le dice membrana periodontal a todo lo que hemos estado describiendo en esta parte, ¿ya? Así es que eso, estimados, yo creo que con esto ya estaríamos como medianamente claros de lo que implican las características en la composición y en la disposición de los elementos que componen al periodonto. En síntesis, tenemos un periodonto de protección y un periodonto de inserción. El periodonto de protección es lo que describimos en la primera parte, dado principalmente por lo que es la encía marginal, la encía libre, y también describimos lo que era la característica de la encía adherida.
rescatamos las características que presentan los epitelios en los diferentes niveles, en la vertiente externa del surco, en la vertiente interna del surco, el epitelio del surco propiamente tal y el epitelio de unión. Y señalamos también las características fibrilares que componen el corion subyacente. Hablamos de las prolongaciones epiteliales, de las papilas conectivas, para describir esta primera parte del periodonto. Y en la segunda parte, que es lo que acabamos de presentar, hablamos de las características del cemento, del hueso alveolar y del ligamento periodontal, señalando siempre esta identidad de tejido conectivo, y así también destacar el componente vascular y nervioso que permite reconocer los elementos tisulares que componen al ligamento periodontal o membrana periodontal. Solo para terminar, es importante considerar de que también podemos encontrar vestigios epiteliales de la vaina de Herdwig. Recordemos que la vaina de Herdwig corresponde a esta zona, a la unión del epitelio interno con el epitelio externo, pero la vaina de Herdwig tiene una función nada más que de modeladora de lo que es y lo que será la raíz. Esta vaina de Herdwig con el tiempo tiene que desaparecer. Y cuando hablamos de desaparecer, hablamos de que tiene que desaparecer. Desapareció. Se desintegró y desapareció completamente, para dejar después solamente la parte dentina y de cemento. Sin embargo, hay situaciones en las cuales desaparece parcialmente. Y si desaparece parcialmente, significa que van a quedar restos epiteliales organizados en nidos. Y estos restos epiteliales también eventualmente los podemos encontrar dentro de lo que es el espacio periodontal. Y es muy importante que reconozcamos esto, porque esto sirve para explicar ciertas lesiones que ocurren dentro de la patología dentaria. Y para ello vamos a dibujar acá un nido epitelial remanente que quedó de la vaina de Herdwig, ¿ya? Entonces, junto con las cosas que ya dijimos, fibroblastos, mastocitos, macrófagos, vasos, nervios, también podemos encontrar remanentes de la vaina de Herdwig dispuestos en nidos epiteliales. Estos nidos epiteliales reciben el nombre de restos epiteliales de Malassez. Voy a escribirlo en el chat. Entonces hablamos de restos epiteliales de Malassez. Y estos corresponden a remanentes de la vaina de Herdwig que no se desintegraron y que quedan ahí presentes, ¿ya? Estos remanentes, estos vestigios epiteliales, después sirven para explicar el por qué se desarrollan quistes en los dientes asociados a dientes que han muerto, ¿ya? Así es que ténganlo presente, porque estos son conceptos que después lo vamos a estar retomando en segundo año.